Bienvenido a su programación Anunciando Luz al Pueblo y a los gentiles, patrocinado por Iglesia Pentecostés, Ministerios Evangelísticos, palabras son fieles y verdaderas. Quédese en nuestra sintonía y el Altísimo Dios de los cielos le bendecirá rica y abundantemente. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, personas que nos sintonizan en este hermoso día. Que el Altísimo Dios de los cielos les bendiga grandemente. Bienvenido a su programación Anunciando Luz al Pueblo y a los Gentiles. Esta es su programación Anunciando Luz al Pueblo y a los Gentiles, patrocinado por Iglesia Pentecostés, Ministerios Evangelísticos, palabras son fieles y verdaderas. Bienvenido a nuestra programación y quédese en nuestra sintonía y el Altísimo Dios de los cielos le bendecirá rica y abundantemente. Amén. En esta hora vamos a estar exponiendo la palabra del Señor y vamos a estar explicando un tema de las Sagradas Escrituras, explicando si existe el purgatorio o no existe. La palabra en sí, purgatorio, en la Biblia no está. Y esto es lo que no compartimos hasta cierto punto con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ellos explican que la persona cuando muere va a un lugar de reclusión donde ellos le llaman el purgatorio. Claro, ellos le llaman el purgatorio, ese es el nombre que ellos le han dado, pero no es que en sí la palabra purgatorio se encuentre en la Biblia, como también otras palabras que nosotros a veces decimos, como también la palabra rapto. La palabra rapto no existe en la Biblia, la palabra rapto, pero sí existe la palabra arrebatamiento. También podemos ver de que no existe en la Biblia la palabra Trinidad, pero la palabra del Señor nos explica y nos habla de que tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, cuando dice que tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra, entonces podemos ver nosotros que si tres son los que dan testimonio en el cielo, entonces se está hablando de una trinidad, de una pluralidad, y eso pues compartimos, ¿verdad? Pero ellos tampoco no comparten con nosotros la palabra rapto, ¿verdad? Como tampoco nosotros no compartimos con ellos la palabra purgatorio. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, si existe el purgatorio o no existe. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. La Biblia, el título que tiene ahí de estos versículos de los cuales vamos a hablar, se titula que Jesús y la ira. O sea, Jesús y la ira está dando a explicar, a entender a las personas de que qué es lo que pasa con una persona que se llena de ira o que se enoja contra otra persona. Ahora, eso es lo que vamos a ver a través de la Biblia. Y en este contexto de los versículos que Jesús explica de San Mateo capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 26, nos habla de lo que sucederá a toda persona que se enoje, ya sea, imagínese, hasta contra uno mismo o contra Dios o contra su prójimo. Ahora, Jesús comienza de esta forma y dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Vea bien usted que Jesús les dice estas palabras a las personas que estaban con él y los que le seguían ahí en ese entonces. Jesús les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Claramente nosotros vemos en la palabra del Señor que aquí Jesús les está explicando ciertas porciones de la palabra del Señor y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos que no matarás. Claro, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés para que Moisés se los explicara al pueblo de Israel, en esos 10 mandamientos Dios manda y dice: no matarás. Entonces Jesús les está explicando a esta gente que estaba al presente con él que en el tiempo antiguo se le fue dicho a la gente antigua: no matarás. Y Jesús les dice que cualquiera que matare será culpable de juicio. Claro. ¿Por qué? Porque una persona cuando mata a alguien es por alguna razón o por algún motivo. Razón, que se enojó. Motivo, algo sucedió que no le agradó a uno de los dos y se armó una riña, se armó un pleito y el uno mató al otro. Ahora Jesús les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora Jesús les está diciendo que no mataran, porque a los antiguos se les había dicho: no matarás. Pero Jesús les dice: si alguno matare, será culpable de juicio. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de juicio está diciendo que será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir juicio? Cuando una persona mata a otro, lo mata. ¿Por qué lo mata? Porque se enojó y en ese enojo está fuera de sus conocimientos, está fuera de su entendimiento, está fuera de su raciocinio que Dios le ha dado. Amén. Entonces Jesús les explica: no matarás. Amén. Ahora, nosotros sabemos que cuando una persona mata a otro, es capturado y lo ponen en detención, esto es, en la cárcel, y luego lo presentan ante un juez. Y el juez le hace ver sus cargos y le dice que tendrá una intervención, que será presentado de nuevo más tarde, más a los días, a un juicio ante el juez. Y que ahí se le va a hacer ver claramente sus delitos, su falta, cuales sean las que haya cometido. Entonces lo detienen y lo llevan a detención. Por eso Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La persona que mata a otro es culpable de que no está en sus cabales. Lo acusan de que no está en su raciocinio, en su perfecto o bien entendimiento, sino que está fuera de sus controles. Entonces Jesús dijo: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. Ahora vemos lo que Jesús dice. Versículo 22 de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Ahora aquí estamos viendo, al principio vimos de que Jesús le explica a la gente que oyeron que le fue dicho a los antiguos que no matarían, pero ya les explicó que qué le pasaría a aquel que matara a alguien. Pero Jesús quiere ir más profundo para que toda
la raza humana entienda o entendamos qué es lo que dice Jesús. Fíjese bien en San Mateo capítulo 5, versículo 22. Vamos a hablar acá con referencia a lo que enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ellos creen, ellos piensan que la persona cuando muere va al lugar del purgatorio, ya que la palabra purgatorio no existe en la Biblia, ya lo expliqué, pero sí existe una cárcel. A esa cárcel ellos le han cambiado el nombre de cárcel a purgatorio. Ahora, pero Jesús quiere ir más allá, más al fondo, para darnos a entender a toda persona que Jesús dice en San Mateo capítulo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Aquí Jesús quiere explicarnos de que no solamente si tú matas a alguien vas a ser culpable de ante los magistrados, porque Jesús dijo cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que no es necesario que usted solamente mate a alguien para ser culpable de que usted está fuera de su raciocinio, fuera de su entendimiento. Jesús dice que con solo que nos enojemos contra alguien, contra nuestro prójimo, aquel que se enoje contra su prójimo será culpable de juicio. De modo que me diga alguien que no se enoja o que no se ha enojado nunca, sería una persona realmente mentirosa, porque la palabra del Señor nos dice que si alguno dice que no hubiese pecado, hace a Dios mentiroso,